Bendiciones, hermanos, un gusto llevar la palabra el día de hoy. Te damos gracias, Padre Santo, por este privilegio de poder hablar tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en este momento y no el hombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dice de la siguiente manera: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Amén y amén. Vea, note la palabra, hermano, sectas. Vea cómo en la palabra de Dios se usan los términos de palabras sectas, hermano. ¿Sabe, hermano? La palabra secta, las sectas han existido, hermanos, desde que el hombre es hombre, hermano. Siempre ha habido sectas, hermanos. Siempre ha habido sectas. Le cuento, hermano, que aunque la problemática de las sectas es tan antigua como la condición humana, en los últimos tiempos ha llegado a ser una preocupación social, hermano, que poco a poco se ha convertido en un gran problema social, hermano, por cierto, y es un tema ya tan común que en los noticieros cada rato salen referente algo a sobre sectas, hermano, sobre sectas. Ahora, hay diferentes opiniones sobre el origen exacto de la palabra secta, porque ¿qué es una secta? ¿Cómo definimos alguna secta? Algunos dicen que viene de la palabra latín secare, así como se lo pronuncio, mire, secare, que significa cortar. Fíjese bien, viene de la palabra latín secare, que significa cortar. Ahora, también se ha dicho que la palabra viene también de otra palabra que se dice cedere, que quiere decir separarse. Vea, unos dicen que significa cortar, otros dicen que significa separarse, y a la luz de estos dos términos latinos, hermano, la definición de secta enfatiza la idea de separación, hermanos, que es un factor característico del sectarismo. Entonces, ¿qué es una secta? Es una fracción que lo caracteriza que ser separado, hermano, separado. Amén. Mire, hay otros términos latinos que se usa, que se dice séquito, que significa tomar por guía. También se aplica en las sectas, hermano. Mire usted qué interesante. Tres términos diferentes. Lo que es separarse, lo que es cortar y lo que es tomar por guía o seguir. Fíjese, a la luz de este término, la definición de secta designa estrictamente a un grupo de personas, mire, que siguen las enseñanzas de un maestro en particular. Sin embargo, este último concepto de secta no solo incluye la idea de seguir a un maestro en particular, hermanos, sino también la de seguir una filosofía, una escuela de pensamiento o creencias en particular, hermanos, o creencias en particular. En este estudio, hermanos, nuestro enfoque se centrará en las sectas de origen claramente cristiano, o sea, aquellas que se han separado de alguna manera de las iglesias históricas, hermano, de la corriente, de la columna vertebral de lo que es el evangelio, de la columna vertebral de nuestra iglesia, la iglesia que usted asiste, hermano, se han separado de ahí, ¿sí? Así que mire, escriba esto si lo quiere anotar, hermano. Una definición de secta cristiana es un grupo religioso que sigue exclusivamente a un maestro o una enseñanza en particular, y que en consecuencia se ha desprendido de algún segmento del cristianismo histórico y tiene afirmaciones secundarias fuera de la verdad. Amén. Así, hermano, así de clarito. ¿Cuál es el cristianismo histórico, hermanos? Que Jesús era hijo de Dios, que Jesús era Dios, que Jesús fue resucitado de los muertos por el poder de Dios,
que Jesús nos salvó, que Jesús nos limpió, que somos salvos por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Esos son términos, hermano, y enseñanzas de la columna vertebral. Y cuando se salen de ahí, hermano, es cuando se considera ya una secta. Vamos a entrar un poquito más a fondo, hermanitos. Mire, vamos a ver. Características de las sectas, hermano. Amén. Al principio, hermano, la iglesia primitiva. ¿Cuál era la iglesia primitiva? La iglesia del libro de Hechos, hermano. De ahí empieza la primera iglesia, ¿ok? Fue esta iglesia, hermano, déjeme decirle que hubo un momento en que fue considerada como una secta cuando empezaba al principio el cristianismo. ¿Por qué? Porque una secta del judaísmo era caracterizada por seguir las enseñanzas de Cristo. Al principio, si usted recuerda, la iglesia eran netamente puros judíos, hermano, que habían reconocido y aceptado a Cristo como su Señor. Eran judíos, hermano. Entonces, como ellos aceptaron a Jesús, el judaísmo rabínico los reconocía a ellos como una secta. Había una separación en las creencias que ellos creían como judíos, hermano, porque ahora creían en Jesús. Amén. Pero en la medida en que se reconoció a Jesús de Nazaret, no como un maestro judío más, sino como el mismo Dios hecho hombre, revelación del único Dios creador, se reconoció a los cristianos no como los seguidores de un maestro más, sino como una iglesia fundada por el mismo Dios, Señor del cielo y de la tierra. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Déjeme decirle que a partir de este comienzo del cristianismo y aún poco de antes, comenzaron a aparecer diferentes sectas. Así lo narra el libro de Hechos, mire, como el que acabamos de leer, la secta de los esenios, la secta de los fariseos. Estos grupos, hermanos, se caracterizaban por ser seguidores de algo o de alguien, ¿sí? Aparentemente aparecen tanto dentro del cristianismo dentro del cristianismo como fuera del cristianismo, hermano. Por ejemplo, mire usted esto. Un movimiento seguido dentro del cristianismo lo constituyen los llamados testigos de Jehová. ¿Qué le estoy yo diciendo, hermano? Que los testigos de Jehová se consideran cristianos, por así decirlo, tienen ciertas bases parecidas a las de nosotros, pero las han alterado. En varias partes han cambiado, hermanos. En varias partes han cambiado. Los testigos de Jehová es un grupo sectario, hermano, de una religión diferente al cristianismo, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto al cristianismo, pero por ejemplo, si yo le hablo del Talibán, el Talibán también es una secta, hermano, pero es un grupo que los mismos musulmanes consideran sectario. ¿Por qué? Porque no se apega a los que los musulmanes exactamente creen. Pero eso está fuera del cristianismo, ¿sí? Ahora bien, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 12, nos deja ver que el sectarismo ha sido una tendencia peligrosa y contraria a la naturaleza de la iglesia, aún desde los mismos inicios de ella. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire lo que dice, os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengáis todos un mismo hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estáis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio, porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo?
Mira, hermano, para Pablo el cristianismo no puede ser dividido. Acuérdate que una definición de secta es separar, cortar, dividir, hermanos, dividir. Para Pablo el cristianismo no puede ser dividido en seguidores de fulano o sutano, hermanos, sino solo en seguidores de Cristo, hermanos. Cuando decimos que las sectas siguen las enseñanzas de un maestro en particular, estamos hablando de una exclusividad o énfasis inapropiado en una persona como su líder, fundador, maestro único y exclusivo. Es un intento en romper la unidad de la fe, hermano, de los fieles. Principal signo de credibilidad del Evangelio de Cristo. De Cristo, hermano, la unidad, fíjese bien, la unidad. Según él mismo lo expresa en Juan 17, 20 y 21, que dice: no ruego solo por todos estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno como nosotros somos uno. La unidad, hermano, la unidad. Esta característica sectaria de seguir a una persona como fundador, maestro único o líder indiscutible, es la que principalmente define a una secta, hermano. Esa es, fíjese bien, seguir a un líder, seguir una idea, seguir una doctrina, hermano. Ahora, otra de las características de una secta es la de enfatizar ciertas doctrinas secundarias o erróneas. Mire esto, porque esto está muy interesante, hermanos. El cristianismo histórico. ¿Qué es el cristianismo histórico? Siempre que oiga usted hablar histórico, está refiriendo al tiempo del Nuevo Testamento, hermanos. Amén. El cristianismo histórico está representado por una variedad de iglesias que son como comunidades identificadas con ciertas peculiaridades doctrinales y rituales que generalmente han mantenido una unidad integral y básica. Por ejemplo, hermanos, hay iglesias donde las mujeres no visten pantalón y solo vestido, y el vestido que les llegue hasta el talón del pie, hermanos. ¿Eso la hace sectaria? Claro que no. ¿Por qué? Porque ha mantenido su unidad integral, ha mantenido el corazón del evangelio. Una iglesia tiene una identidad estructural, doctrinal y ritual que trasciende en el tiempo. Quiere decir que siempre ha sido la misma, que no ha cambiado, hermanos, desde el principio. De aquí que en el contexto, mire esto, de aquí que en el contexto del cristianismo protestante, porque usted y yo somos protestantes, hermanos, somos protestantes, todos somos protestantes. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Reformada, hay otra iglesia que se llama la Luterana, hay una iglesia que se llama Pentecostal como nosotros, hay otras que se llaman Metodistas, y así como esas hay muchas, hermano. Ahora, todas se pueden denominar que son cristianas en un sentido general y básico, porque profesan las mismas creencias, hermano, no alteran lo básico, lo primordial, la columna vertebral. Las sectas, hermano, generalmente han quebrado con esta unidad en el hecho de que han enfatizado ciertas enseñanzas secundarias o erróneas sobre la verdad general aceptada desde un principio, hermano. Hay sectas que distorsionan, hermano, la enseñanza bíblica respecto a Dios. Por ejemplo, no aceptan que Dios es uno y trino a la vez. Es decir, no creen en la doctrina bíblica de la Trinidad, hermanos. También hay otros que dicen que en cuanto a Cristo, existen sectas que afirman que Jesús no fue más que un gran maestro y un ser con poderes y conocimientos especiales. También hay quienes dicen que Cristo es inferior al Dios eterno de la Biblia, que Cristo no existió como Dios desde toda la eternidad. En definitiva, las sectas o niegan la divinidad de Jesús en la Biblia o le consideran un ser inferior a Dios, al Padre. Escucha esto, hermano, porque muchas veces podemos oír, y eso es lo que pasa, es el gancho, hermano. Puedes oír verdades que son ciertas, pero en medio de las verdades viene el error, hermano. Y si tú no conoces tu doctrina, si tú no estás seguro en lo que crees, hermano, hermano, te van a atrapar, hermano. Pero gloria a Dios, por eso estamos aquí, hermano, para reafirmar nuestra creencia, para conocer nuestra doctrina
Y también para conocer cómo no, hermano, cuando menos las sectas más principales de los que nos pueden atacar, hermano. Amén. Mira, hermano, las sectas generalmente desvían la obra de la salvación de Jesús al establecer otras medidas, fórmulas o otros nombres o otros rituales, distorsionando el evangelio de la gracia al poner ciertas actividades y requisitos para alcanzar la salvación. Si no haces esto, no te vas a salvas. Necesitas hacer aquello para poder ser salvo. Esas son cosas sectarias. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Para las sectas, hermano, la Biblia no es la única revelación sobrenatural de Dios, ni la principal. Para algunas sectas, la Biblia tiene un valor relativo semejante a otro libro o a otro escrito, como que no tiene relevancia, como que no tiene importancia, hermano. Siempre, o casi siempre, una secta tiene otra autoridad igual o superior a la Biblia. Mire, a lo mejor usted en el radio, con todo respeto, ¿verdad?, ha oído usted, por ejemplo, en la 1010 que de repente anuncian, hay una secta que se llama, la anuncian mucho en la 1010, mire pues, fundado en el libro de Eddie Becker, se llama Sanidad. Mire, ya se me fue el nombre, hermanos, pero aún, fíjese lo que le digo, en la radio 1010, hermano, es más, hay veces que casi estoy seguro que ellos en la programación siguen después de que termina el pastor de nosotros. Siguen ellos después. Y ellos sí, sanidad, se llama como sanidad en base a las escrituras. Te leen la Biblia, hermanos, te leen el versículo. Yo no sé si a usted le toca oírlos. Te leen la Biblia, te leen el versículo, te la platican bien bonito, con una voz calmadita, tranquilo, relájate, deja que el Señor llegue, deja que el Señor toque, y así te la van platicando, y luego te dicen que el gran maestro de ellos, que recibió la revelación del cielo, que es Eddie Becker, con clave de las escrituras, van al libro de clave de las escrituras, y te disciernen los versículos que vienen en la Biblia de acuerdo a lo que ella escribió. Hermanos, ahí está la cosa chueca. Es un ejemplo que le pongo, hermano. Es un ejemplo que le pongo para que vean el gran peligro que estamos, hermano. Si nosotros no conocemos bien, hermano, en qué creemos, hermano, nos van a enganchar y lo peor, ni cuenta nos vamos a dar, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Las sectas, hermano, tienen dos objetivos básicos. Uno, reclutar miembros, y el otro, conseguir dinero. Sí, hermano. Utilizan a los adeptos para obtener los fines para su secta. Lo que quieran hacer con la secta necesitan dinero. ¿Y de dónde sacan el dinero? De los adeptos, hermano. De los adeptos, de ahí sacan el dinero. Ellos pueden presumir o decir que hacen contribuciones sociales, o que ayudan aquí, o que ayudan allá, pero en realidad se queda nada más en el dicho, en la presunción, en meros gestos o apariencias, hermanos. Sí, pero realmente lo que usan, a ese dinero lo usan para sus objetivos propios y personales. Mire, el converso potencial al grupo, para ser convertido parte de esa secta, es convencido, hermano, a través de un profundo encuentro o experiencia, se le puede llamar, ¿verdad? Por ejemplo, a través de un supuesto milagro o una palabra profética que le dé a aquel grupo. Esta experiencia como que se presenta como un secreto accesible solamente a los que conforman esa secta, como que, mira, dice el Señor que tú así, pero no le digas a nadie. No le digas a nadie, eso nomás es entre tú y nosotros, pues no le digas a nadie. Eso se le hace a usted normal, no. Para nada es normal, hermano, para nada es normal. Esos grupos saben que alegan que la salvación y la perfección solo se puede alcanzar si tú perteneces a ese grupo y te quedas ahí. Si tú no entras al grupo, te pierdes. Estás fuera, no estás salvo, porque no perteneces al grupo de ellos. Y si estás en el grupo y te sales, estás perdido, porque no perteneces al grupo de ellos. Esos son sectas, hermano.
Eso es una secta religiosa, hermano. Déjeme decirle que los testigos de Jehová, hermano, les prohíben a los que son parte de ellos, les prohíbe participar en actividades como por ejemplo celebrar un cumpleaños, donar sangre, festejar los días feriados, votar en las elecciones, cumplir el servicio militar, hermano. Sepa usted que los testigos de Jehová juran y afirman, hermano, ser la única organización que Dios está usando hoy para enseñar su verdad y hablar por él. O sea que, como dicen por allá, ellos son la iglesia que se va a salvar, todos los demás estamos perdidos. También ellos creen que toda persona que no sea testigo de Jehová, o sea, como nosotros, seremos destruidos en Armagedón, que narra la Biblia, hermanos. Que narra la Biblia. ¿Cómo surgió esto? Fíjense que dice la historia que hubo una persona, que el fundador de este movimiento allá por en el año 1800, no sé, 60, 70 por ahí, él se llamaba Charles Russell, el que fundó a los Testigos de Jehová. Él lo fundó, dicen que aún siendo adolescente, él originalmente era presbiteriano. Fíjese lo que le digo, él pertenecía a una iglesia presbiteriana, pero él empezó a tener problemas. Él rehusó aceptar la deidad de Jesucristo. Dijo, no, Jesús no es hijo de Dios, Jesús no es Dios. Él decía que no. Y las enseñanzas acerca del infierno y del tormento eterno, dijo, eso tampoco no es cierto. Eso decía él. Pero eso nadie se lo enseñó, eso a él se le ocurrió, hermanos. ¿Qué pasa? Que él no tenía ningún entrenamiento bíblico. Él nunca estudió a fondo la palabra la palabra de Dios. Y él se formó sus propias ideas y sus propios conceptos. Y él dijo que eso era y así era, hermano. Otra persona que tomó el liderazgo, parece que se apellida Cornor, no sé cómo se pronuncia, con K de kilo y Norr, Cornor, así. ¿Y sabe qué fue lo que hizo él? Publicó su propia Biblia para los testigos de Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque a los testigos de Jehová, las cosas que ellos afirmaban, la gente se los refutaba con la Biblia. Así, no, pues que en la Biblia no dice así, dice asá. Entonces él, para evitar eso, mandó a escribir una Biblia, hermanos, y él mismo, fíjese bien, alteraron parte de la Biblia, hermanos. Parte de la Biblia. Le voy a dar solamente un ejemplo, hermanito. Usted sabe lo que dice Juan 1:1. Juan 1:1, ¿qué dice, hermanos? Juan 1:1. Dice que la palabra era Dios. Amén. Dice que la palabra era Dios en Juan 1:1. Así dice la Reina Valera. Pero ¿sabe qué dice en la Biblia de ellos? Y la palabra era un Dios. Vea usted nomás una pequeña palabrita nomás, hermano, una palabrita. No es lo mismo era un Dios a era Dios. Otras sectas también, hermanos, que están pero a la orden del día, pues es el mormón. Es el mormón, hermano. Mire, este movimiento nació por allá por el año de 1800 también, hermano, y fue fundado por José Smith, hermano. Fue el que lo fundó, pero está bien torcidos, hermano. Le voy a platicar así nomás, así rapidito. Mire lo que dice la Biblia de ellos. Mire, le voy a decir nomás 4 cosas así, ya sin alargárselo mucho, en que creen los mormones. Ya dígame usted si qué cree o no. Ellos dicen que el diablo es nuestro hermano mayor y el hermano de Jesucristo. ¿Cómo la ve? Ellos dicen que Jesucristo se casó. Ellos dicen que la salvación implica convertirse en un Dios. Y ellos dicen que la salvación depende de aceptar el testimonio de José Smith. ¿Había usted escuchado eso, hermano?
usted lo había escuchado, mire, ni yo tampoco, hermano. Ahora que me preparé me di cuenta y dije, pero ¿cómo va a haber? Esto es lo que me impacta, hermano. ¿Cómo hay gente que puede creer esto? Que puede creer esto, hermanos. ¿Cómo hay gente que puede creer esto, hermanos? Mire, vamos a hablar, le voy a decir para ir terminando, las creencias de los adventistas del séptimo día, hermanos, para que vean también ellos de qué se trata. Mira, ellos, en cuanto a la doctrina de la expiación de Jesucristo, los adventistas indican en todo sentido que es la única y perfecta manera de perdón y salvación. Fíjese lo que dice, mire, para que vea, Ellos dicen que en la expiación de Cristo, sí, dice, la única manera del perdón y la salvación es por medio de la expiación de Cristo, ¿sí? Pero mire, ahora viene el error. La diferencia es que enseñan que se realizó en varias partes. O sea que el sacrificio de Jesús en la muerte en la cruz no fue suficiente, es lo que están enseñando, que hubo varios más y que el último realizado por Jesús fue en 1844, cuando según ellos Jesús entró en el santuario del cielo para realizar la purificación del santuario y del lugar santísimo en el cielo. ¡Wow! ¿De dónde sacan eso, hermanos? Pero ve como si se la platican que sin Jesús no hay salvación y luego después le dicen todo lo demás. No, hermanos, con esto concluimos, hermano, y con esto le quiero dejar a usted en su corazón. Mire, hermanos, son muchas las trampas, los engaños y falsedades que surgen en este mundo, hermanos. Mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Nos advirtió sobre esto, hermanos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo, hermano, también dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos o creyentes de Jesús. Mira, hermano, ¿qué podemos hacer contra eso? ¿Qué podemos hacer contra todo eso? Hermano, la misma palabra nos da la respuesta, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Probar los espíritus. Probar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Hermanos, hay que probar los espíritus. ¿Y cómo sabes tú? ¿Cómo vas a probar un espíritu? Hermano, tienes que, usando las escrituras, tienes que conocer las escrituras. Y mire, hermano, a lo mejor muchas veces cae uno mal, pero cuando yo recuerdo al principio, hoy, como decía el hermano Cotón, no sabemos nada, nos falta muchísimo para aprender, pero lo poquito que sabe uno, ya no tan fácil, ya discierne uno más, o te haces más preguntón. Yo sí soy preguntón, hermano. Cuando me dicen algo que digo, wow, y no estoy seguro, le digo, ¿y dónde dice eso? No, que aquí, a ver, así soy, hermanos, y yo le aconsejo, hágalo usted igual. Cuando usted oiga algo como que no le cayó, como que no le gustó, como que algo se le hizo medio raro, usted siempre haga la pregunta a quien sea, hermano, a quien sea. Oye, ¿y dónde dice eso? No, pues ahí en la Biblia, sí, ¿en dónde? No, pues por ahí, no, ¿dónde? Quiero ver, muéstramelo aquí que diga así, hermanos. Y yo le aseguro, hermano, que de 10, 9 van a retroceder para atrás. Le saldrá algún picudo por ahí que le quiera ir buscar ahí, pero hermanos, no van a poder. La palabra del Señor es lo que le decía yo hace un momento, hermano. Cuando tú lees la Biblia no puedes ser esclavo de nadie, no puedes ser engañado, no puedes ser, hermano, engañado. La palabra de Dios te trae libertad a tu vida, hermano, te trae conocimiento. El principio, me dice la misma palabra, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Y el temor no estamos hablando de un temor de, uy, qué miedo, no. Es la reverencia por las cosas de Él, por sus mandatos, por sus palabras, por su ley. En la medida, hermanos, que ustedes y yo nos preocupemos verdaderamente
por conocer la palabra del Señor. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Qué espera el Señor de ti? Nos va a ir muy bien, hermanos. Nos va a ir muy bien. Difícilmente seremos engañados, hermanos, con la venia del Señor. Así que, hermanos, yo me despido con esto. Yo los dejo con esta palabra. Mucho cuidado con las sectas, hermano. Ya como acabamos de ver, hermano, mire, esta ya es mía, hermanos, pero así se lo voy a decir. Mire cómo trabaja el diablo, hermanos. El diablo primero le va a decir parte de la verdad y luego le va a decir la mentira. ¿Para qué? Para confundirlo. Para confundirlo, hermanos. Para confundirlo. No caigamos en el juego de él. Preparémonos, hermano. Y una vez más, lo felicito, hermano, porque usted está preocupado por aprender, está preocupado por conocer la palabra de Dios, está preocupado por conocer el cristianismo a fondo, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, hermano.